Los iraníes llevan haciendo esto desde hace tiempo. Están hartos. No es la primera vez que Israel organiza manifestaciones a gran escala. Raisi, cuando habló en septiembre de 2023, creo que en la ONU, dijo que los disturbios que siguieron a la trágica muerte de aquella chica kurda bajo custodia policial supusieron la mayor presión sobre la revolución islámica desde la propia revolución. Fue un momento muy peligroso, dijo. Aprovecharon todas las fracturas de la sociedad iraní y nos atacaron con fuerza. Pero el pueblo iraní se unió y logró restablecer la estabilidad. Fíjate en lo que he dicho. El pueblo iraní se unió. El gobierno iraní no reprimió violentamente a esas personas. Esas células seguían allí. Se suponía que debían levantarse durante la guerra de 12 días en junio, pero la decapitación no ocurrió, y los israelíes las mantuvieron en reserva. Pero los iraníes saben de esto. Todos esos operadores de drones que capturaron están muertos. Los ahorcaron, como merecían. Y ahora han atrapado a todas las personas que cometieron asesinatos en nombre de Israel. Israel acaba de perder la mayor parte de sus activos. Y por eso Israel está entrando en pánico ahora. Porque si Trump no ataca, entonces Israel no podrá volver a hacerlo. Se suponía que este era el gran movimiento. Se suponía que este era el cambio de régimen. La teocracia no debería existir por mucho más tiempo. Ahora Israel está mirando a su alrededor, diciendo que Estados Unidos perdió la ventana de oportunidad. Es demasiado tarde. Y ya sabes, creo que el gobierno iraní finalmente se dio cuenta de que hay que erradicar esas células. No se puede ser blando. No basta con dar una palmada en la muñeca o colgar a unos pocos. Hay que acabar con todos. Y creo que eso es lo que están haciendo ahora mismo. No creo que el pueblo iraní esté perdiendo mucho sueño por esto. Los israelíes sí, y su facción pro-israelí está perdiendo mucho sueño. Pero, ya sabes, ha habido manifestaciones a gran escala en Irán, con millones de personas en las calles manifestándose a favor del régimen. Se acabó. Los israelíes perdieron. Cada vez llegan más noticias, y creo que sería útil para el público saber cuáles serían las consecuencias de una guerra con Irán. Porque ahora incluso estamos escuchando, y esto me sorprende, que acaba de salir una información. Funcionarios israelíes y árabes han sugerido en privado que Estados Unidos posponga los ataques contra Irán. Los funcionarios israelíes han propuesto que la administración Trump retrase los ataques a gran escala hasta que el régimen iraní esté aún más debilitado, mientras que un funcionario árabe dijo que en la región hay poca disposición hacia una acción militar estadounidense en este momento. Pero Scott, hay personas que están muy entusiasmadas con una guerra contra Irán. Aquí estaba Lindsey Graham ante donantes sionistas, precisamente cuando se anunció que Trump podría atacar a Irán. No sé qué, pero esta podría ser la noche. Es solo cuestión de tiempo ahora, solo cuestión de tiempo. ¿Y por qué es solo cuestión de tiempo? Y sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Este régimen tiránico tiene que acabar. Tenemos que poner fin a esto por la buena gente de Irán, por nosotros mismos y por el pueblo de Israel. Tenemos que derribar a este tipo. Tiene que irse de pie o tumbado, me da igual, tiene que marcharse. Y si conseguimos hacerlo, sería el mayor cambio en Oriente Medio en 1000 años. Hamas desaparecido, los hutíes desaparecidos, el pueblo iraní como aliado, no como enemigo. El mundo árabe avanzando hacia Israel sin miedo. Arabia Saudí e Israel normalizados, nunca más un 7 de octubre. No he dormido ni comido en 3 o 4 días. Así que está tan entusiasmado, Scott, con esto, que no ha comido ni dormido en días. Scott, hablemos de las consecuencias de una guerra con Irán. ¿Cuáles serían realmente? Parece que muchos países del Golfo, e incluso algunos en Israel, lo cual me sorprende,
Están muy preocupados por las consecuencias. La infraestructura israelí no existirá cuando esto termine. Los iraníes enviaron mensajes de ataque muy claros hacia el final del conflicto. Golpearon las capacidades de refinado de petróleo, atacaron las instalaciones de producción de energía y demostraron que pueden alcanzar con precisión milimétrica objetivos muy específicos. Destruyeron, ya sabes, una oficina aquí, otra allá. Para el observador medio, parecía solo un misil impactando en un punto aleatorio de Tel Aviv. Pero para los israelíes fue, maldita sea, han dado exactamente en el lugar donde estaba eso que estábamos haciendo. Y también fue una señal para los israelíes de que los iraníes saben acerca de eso que estaban haciendo. Y lo alcanzaron y lo destruyeron. Por eso ahora estás en pánico. Quiero decir, él estaba en puro pánico porque los iraníes enviaron mensajes muy claros. Lo sabemos todo, y si queremos, podemos acabar con ello. Pero ya sabes, el problema es que Israel hirió a Irán, e Irán también estaba sufriendo. Así que ambos bandos querían que esta guerra llegara a su fin. Pero Irán no va a esperar 12 días para enviar ese mensaje. Llegará el primer día. Y entonces, quiero decir, no estoy diciendo que vayan a matar a Netanyahu, pero perfectamente podrían hacerlo, dependiendo de su reacción, de cómo reaccione. Podrían matar a gran parte del liderazgo israelí, y creo que el liderazgo israelí estará en el punto de mira. Destruirán la infraestructura crítica de Israel, incluida Dimona. Tal vez no el reactor nuclear, pero ya sabes, eliminando objetivos muy específicos, porque no hay nada que puedan hacer para defenderse de lo que tiene Irán. Podrías derribar 1, 2, 3, 4, pero no los vas a derribar todos. Y son tan condenadamente precisos y tan condenadamente potentes que Israel quedará efectivamente borrado del mapa. Ya sabes, quiero decir, me importan los estadounidenses. No apoyo a Trump, pero por Dios, hay hombres y mujeres ahí fuera que juraron servir a su país. Llevan el uniforme de su país. Y tenemos el deber y la responsabilidad de asegurarnos de que sus vidas no se desperdicien en vano. Ya sabes, recibieron sus órdenes. Tenían que desplegarse. Tienen que hacer los trabajos que se les asignan. Son blancos fáciles. Y los iraníes conocen todos los objetivos. Y no van a contenerse. No creo que lo hagan. No creo que haya un disparo de advertencia. Creo que, cuando llegue el momento, Irán asfixiará las bases estadounidenses del mismo modo que va a asfixiar a Israel. Y eso será todo. Y luego, si la guerra continúa, e Israel ataca, por ejemplo, objetivos energéticos estratégicos dentro de Irán, entonces verás a Irán cerrar el estrecho de Hormuz, destruir los campos petrolíferos saudíes y destruir los campos petrolíferos de los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora tenemos una crisis energética en el mundo para la que nadie está preparado. Donald Trump dice, bueno, tenemos Venezuela y petróleo. Sigue estando bajo tierra, Donnie. Sigue estando bajo tierra. Incluso tus grandes compañías petroleras dicen que va a llevar un tiempo sacarlo en una cantidad significativa. Debería ser una lección para cualquiera que empiece a jugar a juegos estúpidos con la infraestructura petrolera. Cuando tienes un país como Venezuela que producía, ¿qué? 3 millones de barriles al día en un momento dado. ¿Alguien aquí sabe algo sobre el mantenimiento de pozos, la presurización, la presión del agua, los niveles de agua? ¿Qué hay que hacer con un pozo una vez que se empieza a extraer petróleo para evitar que el agua se filtre y lo contamine? ¿Qué tipo de presiones hay que mantener? Y hay que mantenerlos activamente mientras se extrae el petróleo. No es algo reactivo. Todo está planificado. Así que cuando empiezas a desmantelar la producción y a reducir la extracción de estos pozos, esa presión desaparece. Los niveles de agua suben, se produce dilución, se corrompe la integridad del producto. Ahora bien, eso no significa que sea inutilizable. Solo significa que lo has hecho mucho más caro cuando finalmente lo extraigan. Y luego cuando vuelvas, tendrás que volver a presurizar. Tendrás que hacerlo todo de nuevo. Esta es la realidad.
Esto ocurre cuando decimos, bueno, la única nación del mundo que evitó esto fue Arabia Saudí, que de forma masiva y deliberada sobredimensionó su infraestructura de extracción de petróleo, porque se suponía que debía ser el freno. Se suponía que debían ser el freno de Estados Unidos. Bueno, necesitamos más petróleo en la economía. Arabia Saudí, súbelo un poco. Necesitamos que los precios se muevan. Arabia Saudí, bájalo un poco. Tenemos que gestionar esto. Y Arabia Saudí lo hacía. Aumentaba o reducía la producción según las órdenes dadas por Estados Unidos. Pero eso requiere estabilidad global en términos de energía. Cuando Estados Unidos entra y destruye esa estabilidad por la estupidez de nuestras sanciones, quiero decir de nuevo América, tengo que mirar a mi alrededor ahora mismo. Luz, 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 energía, petróleo. Ya sabes, plásticos, petróleo. El petróleo está en todas partes. El petróleo está en todo lo que tenemos aquí. El petróleo no solo se utiliza para producir gasolina. El petróleo hace posible la vida moderna. Necesitamos mucho de ello, pero de manera sostenible. Y la estupidez de las políticas de Estados Unidos está diseñada para negar el petróleo al mercado. Ahora producimos nuestro propio petróleo, pero el precio subirá. No sé cómo le irá al estadounidense promedio, pero mi cuenta bancaria es extraordinariamente limitada. Y cuando los precios suben y mis ingresos no se ajustan, eso significa que compro menos con lo que gano. Y cuando empiezas a aumentar el precio del petróleo, todos los precios suben. Tiene un efecto en cascada. Este es nuestro futuro, amigos. Van a matar a miles de estadounidenses, a decenas de miles de israelíes, a alterar fundamentalmente la economía de Oriente Medio como nunca se ha visto, y las repercusiones en nuestra economía y en la economía global serán desastrosas. ¡Feliz Navidad! Espero que la hayas disfrutado, porque el próximo año puede que no puedas hacer lo mismo. Este es Donald Trump. Este es el hombre más malvado del planeta, el hombre más peligroso del mundo, y esto es lo que está haciendo hoy. No os creáis esa basura sobre el malvado régimen iraní. Mirad, cuando Ahmadinejad fue elegido presidente, yo en cierto modo me creí todo eso de, oh Ahmadinejad, el tipo malo. Pero luego fui a Irán a investigar, esto fue durante la época de Ahmadinejad, y allí encontré algunas de las personas más maravillosas del mundo. Aman a los estadounidenses. Hacen todo lo posible por ser hospitalarios. Son muy cultos, son modernos. Nosotros, los estadounidenses, pensamos en nuestro nivel de vida. Id a Irán, chicos, echad un vistazo a su nivel de vida. Conduje por la autopista que sale de Teherán en dirección a Qom, hacia donde estaba la instalación de Natanz. Hay una ciudad cerca. No recuerdo cómo se llama, pero es una autopista. Entré en su área de descanso. Baños limpios y modernos. Funcionan bien y están limpios. No hay ese olor que se percibe en la autopista de Nueva York. El olor de algún borracho que decidió no usar el urinario y orinar en el suelo, y nadie lo limpia, o del tipo que vació los intestinos al fondo y se desbordó. Eso no existe en Irán. Está limpio. Tenían comida rápida, pero era buena comida, comida saludable. La idea de que los iraníes son atrasados, de que miran a Occidente buscando una forma de vida superior, es completamente absurda. He estado en Irán y me atrevería a decir que el 99,99% de las personas que hoy critican a Irán nunca han estado allí y no conocen la realidad de Irán. Sí, déjame comentar sobre eso. El coronel de la Fuerza Aérea Lindsey Graham, que fue abogado en la Fuerza Aérea, perseguía a los desertores y a quienes no querían ir a la guerra. Vivía en los barracones, en el club de oficiales y demás. Lindsey Graham es el tipo de persona que es el ministro de Defensa Healy en Londres. Y solo quiero aportar algo de realidad a esto, porque aunque la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, es una diplomática consumada, de vez en cuando pierde la compostura, ¿de acuerdo? Y lo que dijo, cuando Healy afirmó, vamos a secuestrar a Putin, es el primero en nuestra lista, vamos a secuestrarlo y montar un triunfal caso por crímenes de guerra, fue lo que ella declaró oficialmente en la televisión rusa.
officially on Russian TV. Defense Secretary John Healey. El secretario de Defensa John Healey, sus declaraciones son, y cito, las fantasías húmedas de los pervertidos británicos. Punto. Bien, así que ahora tenemos este tipo de cosas con Lindsey Graham. Tenemos este tipo de personaje salido del reparto central, un tipo a lo Dick Tracy, pulcro, ordenado, apuesto. El problema es que si tomas esto en serio, o si estás obligado a hacerlo, como Putin y Xi, dices, Dios mío, tenemos a un narcisista delirante como presidente de los Estados Unidos. No sabemos qué va a hacer. No hay freno. De hecho, estas personas catalizan su narcisismo y le dan la idea de que somos el tipo de autócratas que lo apoyarán pase lo que pase. Y además, salimos bastante bien en televisión. Así que vamos a tener algo de eso. Ahora, el problema con todo eso es que si eres Putin, digamos Putin, está mirando al otro lado pensando, Dios mío, ¿en quién puede confiar el presidente para recibir un buen consejo? Bueno, la respuesta quizás sea Tulsi Gabbard. ¿Dónde estaba Tulsi Gabbard cuando se tomaban las grandes decisiones sobre Venezuela? Estaba tomando el sol en Hawái. Bien, creo que eso probablemente sea cierto. No fue consultada. Así que permíteme situar esto en una perspectiva histórica. Cuando se creó la CIA, Truman quería una agencia que tuviera acceso a toda la información disponible para el Pentágono, el Departamento de Estado, los descifradores de códigos, todos los demás. Un lugar central al que pudiera acudir el presidente y decir, mira, cuéntame las cosas tal como son, ¿de acuerdo? Dime qué está pasando. No me importa lo que... El Pentágono dice que esos soviéticos miden 3,5 metros. El Departamento de Estado dice que solo miden 1,5 metros. Mira, te doy protección profesional por decirme la verdad. Eso es lo que hacían los analistas. Eso es lo que hice yo durante 2/3 de mi carrera, hasta que Bobby Gates y Bill Casey lo estropearon todo, ¿de acuerdo? Pero pudimos decírselo al presidente. Ahora, ¿qué pasa con el cambio de régimen, eso fue algo que cuando se preparaba legislación, nada menos que George Kennan dijo, Dios mío, los rusos, los soviéticos, están asesinando gente. Hay todo tipo de trucos sucios. Tienen esos mokriye, esas cosas húmedas. Nosotros debemos tener la misma capacidad. Y eso lo incluyeron en la legislación. La legislación dice, el presidente, la CIA, el director de la CIA, deberá realizar otras tareas y funciones, además de la función principal de análisis, según lo indique de vez en cuando el presidente de los Estados Unidos. Así que hay dos CIAs, una la que Tulsi Gabbard ha intentado resucitar y restablecer para el análisis, que fue excluida de esta operación en Venezuela, porque los agentes le decían al presidente y a todos los demás, sí, podemos hacerlo. Por supuesto que podíamos hacerlo. Y cuando alguien decía, ¿qué tal la próxima semana? O el próximo año, eso era de mala educación. Eso ni se contemplaba, ¿de acuerdo? Así que lo que estoy diciendo aquí tiene un precedente histórico, ¿vale? ¿Qué pasó en 1953? Bueno, me gradué de la escuela primaria en 1953. Más tarde supe que derrocamos a un títere de inclinación soviética y de tendencia izquierdista, que resultaba ser el primer ministro de Irán, elegido libre e independientemente por primera vez en 2 milenios. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se llamaba? Mossadegh. ¿Cuál fue su delito? Tuvo la osadía, fíjate, de decir, sabes, creo que el pueblo iraní debería beneficiarse un poco más de las riquezas que hay bajo nuestras arenas. Lo llaman petróleo. Sí, no debemos dárselo todo a los británicos. Y entonces los británicos, el Mi-6, tomaron a la incipiente CIA, fíjate, era solo 1953, por el hombro y dijeron, no, chicos, tenéis que entender, esto es lo que se hace cuando un advenedizo del tercer mundo piensa que el petróleo bajo su suelo le pertenece. Y hubo un golpe terrible. Y al año siguiente hicieron lo de Guatemala, otro advenedizo. Lo han estado haciendo todo el tiempo. Ahora,
Lo que intento decir aquí es que esto está en la legislación. Y más tarde, cuando el presidente Kennedy, quizá este sea el mejor ejemplo, intento dar un contexto aquí. Cuando Kennedy asumió el cargo, le informaron sobre Bahía de Cochinos. Todas esas fuerzas rebeldes, que se habían entrenado muy bien en Guatemala, iban a invadir Cuba. Y adivina qué, señor presidente Kennedy. They're going to invade Cuba, and guess what, Mr. President Kennedy? Fidel Castro is going to fall because there'll be a... Fidel Castro va a caer porque habrá una insurrección popular y nos libraremos de esos comunistas en Cuba. Entonces, Kennedy miró los planes y dijo, ¿sabes? No lo creo. ¿Dices que Eisenhower lo aprobó? Bien, adelante. Pero mira, no esperes que autorice el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en caso de que os quedéis atascados en la playa. Se rieron de él. Y sabemos, por las notas manuscritas de Allen Dulles, notas manchadas de café encontradas en su escritorio después de su muerte, que dijo, «Ja, ja, cuando nos quedemos atrapados en la playa, el presidente no tendrá otra opción que apoyarnos con aviones y material militar para que la empresa no fracase». Empresa, recuerda Castro. Bien, entonces fue esto una trampa. ¿Qué hizo JFK? Y esto es lo que todo presidente debería hacer. And this is what every president should do. He said, hey, who's around here that can look into... Dijo, oye, ¿quién hay por aquí que puede investigar por qué esta gente me dijo que Castro va a caer? Arthur Schlesinger Jr. Tú eres historiador, pero podrías tomarte 2 meses libres. Sí, 2 meses. Y averiguar cómo surgió esta explicación tan absurda. Así que se puso a ello. En realidad, menos de 2 meses. Ahora tenemos el memorando. Schlesinger a Kennedy. Señor Kennedy, lamento decirle esto, pero la división de análisis de la CIA fue excluida de todo este asunto. Ni siquiera se les informó de qué iba a suceder, y mucho menos se les pidió su opinión sobre, por ejemplo, si Fidel Castro sería víctima de una insurrección popular. Todos los analistas dijeron que eso era una locura, que nunca ocurriría, pero no se les consultó. That would never happen, but they weren't consulted. So it was the operatives who wanted to run the operation. Así que fueron los operativos quienes quisieron dirigir la operación. Ahora lo mismo está ocurriendo en Venezuela. Lo mismo sucede cada vez que no solo tienes a un director de la CIA, como John Ratcliffe, sino también a un asesor de seguridad nacional. Ahora bien, ¿quién es el asesor de seguridad nacional? Dios mío, es Rubio. Ahora, Rubio también es el secretario de Estado. Pero el asesor de seguridad nacional tiene, en realidad, el deber de canalizar la información hacia el presidente. Se puede ser muy selectivo, y gran parte de lo que Trump ha llegado a creer proviene de Rubio, sin duda. Así que lo que digo aquí es que eso necesita arreglarse. ¿Y se arreglará? Bueno, ya sabes, uno espera. La esperanza es lo último que se pierde. Hope springs eternally, but when Tulsi Gabbard Pero cuando resulte que Tulsi Gabbard tenía razón sobre este tipo de cosas, cuando se puedan recuperar de los ordenadores sus memorandos de los analistas sobre Venezuela, creo que habrá una posibilidad de ajuste de cuentas, y especialmente si Venezuela se convierte en el nuevo Vietnam de Estados Unidos. Y estoy bastante seguro de que así será, a menos que lo detengan ahora mismo. Entonces, ya sabes, quizá, solo quizá, la gente entre en razón, se dé cuenta de que hay 2 CIAs, las separe, entregue a los del área de operaciones al Pentágono, que es donde deben estar, y deje que los de inteligencia hagan el análisis y elaboren lo que Truman llamó en varias ocasiones inteligencia sin tratar, que significa, cuéntamelo tal como es. No lo adereces, no lo distorsiones. Don't flavor it, don't distort it, and the last thing I'll say is that the worst crime. Y lo último que diré es que el peor crimen, y lo vi, ya sabes, y Scott también, fue Irak. Bien, sabemos que el 20 de julio de 2002, el jefe del MI6, Sir Richard Dearlove, fue a Langley para preguntar a George Tenet, el director de la CIA, ¿qué planea hacer realmente Bush? Ahora, Tony Blair habla con él cada semana, pero ya sabes, no es lo mismo. Así que Tony le pidió que fuera a averiguarlo. ¿Qué vais a hacer? Y cuando Sir Richard Dearlove volvió para informar a Blair, tenemos las actas de esa reunión. En el párrafo principal se dice que Bush había decidido invadir Irak con el pretexto de las armas de destrucción masiva y el terrorismo. Weapons of mass destruction and terrorism. Translation, we're going to say he has
Vamos a decir que tiene armas de destrucción masiva y luego que se las va a dar a los terroristas. Vamos a asociar a Saddam Hussein con el 11S. Funcionará de maravilla. Y luego la frase culminante, pero los hechos y el análisis se están moldeando en función de la política. Así que Blair lo sabía, Tenet lo sabía, y aún así lo hicieron. Mi momento más triste fue ver a mis antiguos colegas, que participaron en ese fraude, recibir ascensos y premios por elaborar una estimación nacional de inteligencia que era fraudulenta desde el principio y que sabían que lo era. Todo para complacer al vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. Que descanse en paz para siempre. May he rest in peace forever.